Bienvenidos a la segunda parte del seminario 3 de Organización Molecular de las Células. En esta segunda parte del seminario estudiaremos las características generales de las proteínas, así como de sus unidades básicas, los aminoácidos y la diferencia entre proteínas estructurales y enzimáticas. También estudiaremos las características generales de los ácidos nucleicos, así como de sus unidades estructurales, nucleósidos y nucleótidos. Comencemos entonces estudiando a las proteínas. Las proteínas son las macromoléculas más abundantes de la célula. Sus unidades estructurales son los aminoácidos, los cuales se combinan entre sí mediante uniones peptídicas, formando cadenas lineales no ramificadas para dar lugar a la formación de péptidos, en general de hasta 50 aminoácidos, y de proteínas de más de 50 aminoácidos. Los aminoácidos son las unidades estructurales de las proteínas. Son sustancias formadas por un grupo carboxilo, un grupo amino, un átomo de hidrógeno y una cadena lateral, todos ellos unidos a un carbono central llamado carbono alfa. Tanto los péptidos como las proteínas están formados por la unión de aminoácidos mediante enlaces peptídicos. La unión peptídica se da por condensación entre el grupo carboxilo de un aminoácido y el grupo amino de otro, para formar una unión de tipo amida, con pérdida de una molécula de agua. Los grupos funcionales varían de un aminoácido a otro, por lo tanto las propiedades de los mismos dependen de estos grupos. En todos los seres vivos, las proteínas están formadas por los mismos 20 aminoácidos codificados en la secuencia de bases del ADN. De esos 20, la mitad pueden ser sintetizados por el organismo. La otra mitad tienen que ser incorporados en la dieta. A estos se les conoce con el nombre de aminoácidos esenciales, y son la arginina y la histidina en condiciones excepcionales, la isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano y valina. Todos los aminoácidos son fundamentales para la síntesis de proteína. Existen otros aminoácidos que derivan de los comunes, como la hidroxiprolina o hidroxilisina. Cada uno de los 20 aminoácidos posee un símbolo, que es una letra en particular, y a su vez tiene una abreviatura común. Los aminoácidos se clasifican de acuerdo a su cadena lateral. Se clasifican en aquellos que tienen un grupo R no polar, que puede ser alifático, como la glicina, alanina, valina, leucina, metionina e isoleucina, y los que tienen un grupo R no polar aromático, como la fenilalanina, tirosina y triptofano. Y aquellos que tienen un grupo R polar, que puede ser cargado positivamente, como la lisina, arginina e histidina, cargado negativamente, como el aspartato y glutamato, y sin carga, como la serina, treonina, cisteína, prolina, asparagina y glutamina. Los aminoácidos son anfolitos, es decir, que se comportan tanto como ácidos y como bases. El grupo carboxilo y el grupo amino son ionizables, es decir, que pueden ceder y ganar electrones. El grupo carboxilo hace de ácido cediendo protones. El grupo amino hace de base aceptándolos. Cuando las cargas positivas y negativas están equilibradas, la carga neta del aminoácido es cero, entonces se dice que el pH, en el cual la carga neta es igual a cero, corresponde al punto isoeléctrico. A pH ácido, la molécula se encuentra protonada y cargada positivamente, mientras que a pH básico se encuentra desprotonada y cargada negativamente. Cada aminoácido tiene entonces un punto isoeléctrico característico. Así como el estudiado para los hidratos de carbono, los aminoácidos tienen isomería óptica. Esto es porque el carbono central es asimétrico y da origen a dos imágenes especulares, los aminoácidos de la serie L y los aminoácidos de la serie D. Los aminoácidos de los organismos presentes en la naturaleza, incluyendo al hombre, pertenecen a la serie L, con excepción de los que están en las paredes de las bacterias, que pertenecen a la serie D. Todas las proteínas están formadas por los mismos 20 aminoácidos comunes. ¿A qué se debe, entonces, que algunos tengan actividad hormonal, como la insulina, otras tengan actividad de defensa, como las inmunoglobulinas, y otras participen en el mantenimiento de la estructura celular, como el colágeno? Las proteínas tienen estructuras tridimensionales. Cada una tiene una composición y una secuencia de aminoácidos que le es única y está determinada por el orden de nucleótidos en el genoma.
De estos factores dependerá la estructura tridimensional de cada proteína y a su vez de la estructura dependerá la función. Como mencionamos anteriormente, la estructura de la proteína determinará su función. De acuerdo a su función y a la conformación que adoptan en el espacio, las proteínas pueden clasificarse en dinámicas, que presentan una conformación globular, o mecánicas y estructurales con una conformación fibrosa. Como ejemplos podemos mencionar a proteínas que cumplen una función de transporte como la hemoglobina, de defensa como las inmunoglobulinas, de protección como el interferón, de control metabólico como es la insulina, movimiento coordinado como es la actina, catálisis que son las enzimas, regulación génica que son las histonas, comunicación que son los receptores de membrana. Por otro lado, en cuanto a las proteínas mecánicas y estructurales, podemos mencionar aquellas que cumplen una función de protección, como la queratina, y de soporte y elasticidad, como el colágeno. La estructura primaria de una proteína es la secuencia de aminoácidos de la misma. Cada proteína tiene una secuencia de aminoácidos única. La secuencia de aminoácidos es el punto intermedio entre el mensaje genético del ADN y la estructura tridimensional de una proteína que determinará su función. Si se cambia la secuencia de bases del ADN, se pueden ver cambios en la secuencia de la proteína y esto alterará su función. La estructura secundaria describe la disposición en el espacio de restos de aminoácidos contiguos en la secuencia lineal. Es particularmente importante en las proteínas fibrosas. Existen dos tipos principales de estructura secundaria, que son la alfa-hélice y la hoja beta. En la conformación de alfa-hélice, la columna vertebral se enrolla alrededor del eje longitudinal de la molécula en forma de resorte. Los restos laterales se ubican en la parte exterior, perpendiculares al eje de la hélice. Esta disposición hace que se forme un puente de hidrógeno entre el carbonilo de un aminoácido y el amino de otro aminoácido que está 4 lugares más adelante. Todos los aminoácidos pueden hacer esto menos la prolina. Cuando esta aparece en la cadena se forma un codo o doblez. Por otro lado, en la conformación de hoja beta u hoja plegada, estas son estructuras flexibles que no se pueden estirar. Los grupos carbonilo y amino apuntan para afuera y forman puentes de hidrógeno con otras cadenas o con porciones alejadas de la misma cadena. Todas las uniones peptídicas participan en este entrecruzamiento y le dan gran estabilidad a la estructura. A su vez, en muchas proteínas se repiten siempre los mismos motivos estructurales. Estos motivos se dan por asociación entre varias partes de hélices, de hojas o interconexiones de las dos cosas. Se denominan estructuras supersecundarias. Un ejemplo es el motivo beta-alfa-eta, de dos hojas conectadas mediante una alfa-hélice. La estructura terciaria de una proteína es la conformación tridimensional del polipéptido plegado. Las uniones que estabilizan esta conformación son diversas, principalmente uniones entre átomos de azufre, denominadas puentes disulfuro, atracción de cargas opuestas, lo que se denomina atracción electrostática, enlaces puente de hidrógeno e interacciones hidrofóbicas entre aminoácidos que tengan restos hidrofóbicos. Este tipo de estructura es importante principalmente en proteínas globulares. La función de una proteína dependerá del plegamiento que ésta adopte, ya que así puede reconocer y asociarse a otras moléculas. La estructura cuaternaria se refiere a la manera en que interactúan las subunidades de una proteína multimérica. Hay proteínas que están formadas por varias cadenas polipeptídicas. Si estas están unidas mediante enlaces covalentes, la proteína no tiene una estructura cuaternaria. Este es el caso de la insulina y de las inmunoglobulinas. Si en cambio, estas están unidas mediante enlaces del tipo hidrofóbico, puente de hidrógeno o atracciones electrostáticas, se dice que cada cadena es una subunidad y la proteína se denomina multimérica. Un ejemplo puede ser la hemoglobina, que presenta 4 subunidades, 2 subunidades alfa y 2 subunidades beta. Como mencionamos anteriormente, un ejemplo de proteína multimérica y globular es la hemoglobina. El oxígeno es la fuente de energía para los seres vivos, pero es poco soluble en agua y por sí solo tendría problemas para llegar a los tejidos y de ahí a las mitocondrias, donde se realiza la respiración celular.
Entonces, para que llegue una buena cantidad, los organismos desarrollaron un sistema circulatorio, de modo que el transporte sea rápido, y a su vez una molécula que transporte al oxígeno, que es la hemoglobina. La hemoglobina está formada por 4 cadenas polipeptídicas llamadas globinas, a cada una de las cuales se le une un grupo hemo, cuyo átomo de hierro es capaz de unir en forma reversible una molécula de oxígeno y así transportarla hacia todas las células. Un ejemplo de cómo el tamaño, forma y propiedades de una biomolécula pueden influir en el tamaño, forma y comportamiento de una célula entera lo proporciona la enfermedad hereditaria llamada anemia falciforme, que también es un muy buen ejemplo que compete a las ciencias de la salud humana. Las moléculas de hemoglobina de los pacientes que sufren esta enfermedad difieren muy ligeramente en su composición respecto a la hemoglobina normal, como resultado de una mutación genética. 2 moléculas de ácido glutámico, que es un aminoácido hidrofílico de la hemoglobina normal, se hallan sustituidas por 2 moléculas de valina, que es un aminoácido hidrofóbico. Esto hace que a baja presión de oxígeno las moléculas de hemoglobina anómalas se asocien anormalmente y formen agregados fibrosos y largos. El efecto provoca a su vez un cambio profundo en la forma de todo el glóbulo rojo sanguíneo, el cual adopta la forma de una media luna. Esta nueva forma provoca dificultad para la circulación de los glóbulos rojos, por ello se obstruyen los vasos sanguíneos y causan síntomas como por ejemplo dolor en las extremidades. Los glóbulos rojos también padecen de una vida media más corta, provocando anemia, la cual consiste en una concentración disminuida de hemoglobina en la sangre para un paciente de acuerdo a su edad, sexo y condiciones fisiológicas. El diagnóstico de la misma se realiza mediante un análisis de sangre a cargo de bioquímicos y es complementado por el estudio de la morfología, tamaño y coloración de los glóbulos rojos observados al microscopio óptico a partir de un frotis de sangre periférica. El colágeno pertenece a la familia de proteínas fibrosas. Está presente en todos los organismos animales y es la proteína más abundante en ellos. Forma fibras insolubles de gran resistencia mecánica. La estructura primaria del colágeno es atípica, ya que tiene una composición de aminoácidos muy particular. Está formada principalmente por glicina, prolina, hidroxiprolina, alanina e hidroxilisina. Esta última es indispensable para estabilizar la estructura del colágeno. La hidroxiprolina e hidroxilisina no están entre los 20 aminoácidos comunes, sino que son derivados de la prolina y lisina respectivamente. Otra particularidad es que la secuencia de aminoácidos tiene mucha regularidad en la distribución de los mismos, a diferencia de las proteínas globulares. La molécula de colágeno se llama tropocolágeno y está formada por 3 cadenas en forma de hélice. La estructura secundaria del colágeno de triple hélice es una estructura secundaria exclusiva del colágeno. Está formada entonces por 3 cadenas polipeptídicas de 1000 aminoácidos cada una. Cada hélice es diferente a la alfa hélice que vimos anteriormente como estructura secundaria. Es más alargada y gira hacia la izquierda. Las 3 cadenas, a su vez, establecen uniones puente hidrógeno transversales entre los grupos carbonilo y amino. Los restos de algunos aminoácidos se proyectan hacia afuera de la hélice y le dan rigidez a la proteína. A su vez, muchas fibras de tropocolágeno forman una molécula de colágeno. Las triple hélices se unen a lo largo dejando un espacio en el medio y forman fibrillas. A su vez, estas se juntan a lo ancho, también dejando un espacio, y forman fibras de colágeno maduro. Las moléculas adyacentes de tropocolágeno establecen entre sí enlaces covalentes con los restos laterales de las lisinas. La estructura del colágeno determina entonces sus funciones de protección y soporte. Las fibras de tropocolágeno que están formadas por triple hélices tienen mucha fuerza mecánica. Las enzimas son proteínas especializadas en la catálisis de las reacciones biológicas, es decir, en el proceso por el cual se aumenta la velocidad de una reacción química. Las enzimas interactúan con uno o más de los sustratos para formar un complejo intermediario que posteriormente conduce al producto final de reacción. Las principales características de las enzimas son su elevada especificidad de reacción, ya que interactúan solo con ciertos tipos de sustratos y tienen lugar un tipo de reacción sin que se produzcan reacciones laterales o subproductos.
y también su elevado poder catalítico. Muchas enzimas se nombran añadiendo el sufijo asa al sustrato. Las enzimas son esenciales para el correcto funcionamiento celular, ya que permiten que las reacciones bioquímicas se produzcan a una velocidad que sea adecuada para la célula, y que estas reacciones se canalicen a rutas que sean útiles en vez de a reacciones colaterales que derrochen energía. Permite entonces regular la síntesis de moléculas de acuerdo a las necesidades de la célula. Las enzimas se clasifican de acuerdo al tipo de reacción catalizada en oxidorreductasas, transferasas, hidrolasas, liasas, isomerasas y ligasas. Estudiaremos ahora las características generales de los ácidos nucleicos. Los ácidos nucleicos, ADN y ARN, son macromoléculas que actúan en el almacenamiento y transferencia de la información genética. Están formados por nucleótidos, los cuales se encuentran unidos mediante enlaces fosfodiéster. Los nucleótidos se componen de una base nitrogenada, una aldopentosa y 1, 2 o 3 ácidos fosfóricos. Las bases nitrogenadas son moléculas cíclicas formadas por átomos de carbono y nitrógeno que de acuerdo a su estructura se clasifican en purinas y pirimidinas. Las aldopentosas pueden ser ribosas o desoxirribosas, se unen al nitrógeno 9 de las purinas o al 1 de las pirimidinas para formar lo que se llama un nucleósido. Los nucleósidos pueden ser ribonucleósidos o desoxirribonucleósidos de acuerdo a la pentosa. El ácido fosfórico se une al nucleósido mediante un enlace de tipo éster con el hidroxilo 5' de la aldopentosa, liberando una molécula de agua, para formar lo que se denomina un nucleótido. Los nucleótidos pueden ser mono, bi o trifosfatados. Los que participan en la formación de los ácidos nucleicos son los monofosfatos. Por otro lado, el enlace fosfodiéster es un enlace de tipo covalente que se establece entre el hidroxilo 5' de un nucleótido y el 3' del siguiente. Los nucleótidos se unen entre sí formando un esqueleto unido covalentemente entre pentosas y fosfatos. Las bases nitrogenadas pueden derivar de la purina o de la pirimidina. Las que derivan de la purina son la adenina y la guanina, ambas presentes tanto en las moléculas de ADN como de ARN. Las que derivan de la pirimidina son la citosina, presente en las moléculas de ADN y ARN, la timina, presente solo en las moléculas de ADN, y el uracilo, presente solo en las moléculas de ARN. Como su nombre lo indica, son compuestos básicos débiles, que pueden existir en dos o más formas llamadas tautómeros, según el pH. Estas formas son responsables de la formación de enlaces puente de hidrógeno entre bases en las moléculas nativas de ADN. Existen 2 puentes de hidrógenos entre las bases adenina y timina y 3 puentes de hidrógenos entre las guanina y citosina. La formación de los puentes de hidrógeno son los responsables de su particular estructura tridimensional que le otorga sus propiedades. Los nucleótidos trifosfatados son los encargados de transportar la energía que proviene de la oxidación de los alimentos a donde sea necesaria. La fuente principal de energía de la célula es la molécula llamada ATP o adenosina trifosfato. Las dos uniones fosfato terminales del ATP contienen gran cantidad de energía. Cuando se produce la ruptura o hidrólisis de estas uniones, la energía liberada puede ser utilizada por la célula para la realización de sus actividades. La unión fosfato de alta energía permite que la célula acumule gran cantidad de ella en un espacio reducido y que la mantenga lista para usarla en el momento en que sea necesaria. Los nucleótidos también actúan como mediadores fisiológicos de distintos procesos, tales como la transmisión de información desde afuera de la célula hacia adentro, como es el caso del GTP, actuando como segundos mensajeros, como el AMP cíclico, en la agregación plaquetaria durante el proceso de coagulación, como el ADP, regulando la dilatación de los vasos sanguíneos, como la adenosina, regulando la síntesis de ARN ribosomal y de transferencia en bacterias, como la guanosina 3-difosfato, y también funcionando como efectores alostéricos. Como dijimos anteriormente, los ácidos nucleicos son las macromoléculas que contienen y transmiten la información hereditaria. Existen dos tipos de ácidos nucleicos, el ADN o ácido desoxirribonucleico y el ARN o ácido ribonucleico.
existen diferencias entre ambas moléculas. En el ADN, los nucleótidos poseen un grupo fosfato, una desoxirribosa y una de las siguientes bases: adenina, guanina, timina o citosina. En cambio, el ARN posee un grupo fosfato, una ribosa y una de las siguientes bases: adenina, guanina, citosina o uracilo. Las cadenas de ácidos nucleicos tienen una orientación o polaridad. El fosfato se une a los extremos 5' y 3' de las pentosas, por lo tanto, va a quedar un extremo de la molécula con una pentosa con el carbono 5' libre. Este extremo se llama 5', mientras que el que posee una pentosa con el 3' libre se denomina extremo 3'. Además, existe una diferencia estructural entre las moléculas de ADN y ARN. Mientras que la molécula de ADN es bicatenaria, la de ARN es monocatenaria. Se sabe que el ADN está formado por dos cadenas de nucleótidos complementarias y antiparalelas enrolladas en una doble hélice. Watson y Crick idearon esta estructura del ADN en base a una recopilación de datos obtenidos por otros investigadores. Con estos datos idearon el modelo de estructura tridimensional que permitió explicar muchas cosas, entre ellas el mecanismo de replicación del ADN. Las características principales del modelo son que la molécula está formada por dos cadenas de polinucleótidos que forman una doble hélice enrollada en torno a un eje. Esto genera un surco mayor y un surco menor. Las dos cadenas son antiparalelas, es decir que una está en una dirección 5', 3' y la otra en dirección 3', 5'. En el interior se encuentran las bases nitrogenadas, en el exterior el esqueleto azúcar-fosfato. A su vez, las bases adyacentes están separadas entre sí y desplazadas de la de abajo respecto a la de arriba. La estructura se repite cada 10 residuos. Cada vuelta completa de la doble hélice comprende 10,5 pares de nucleótidos y mide 3,4 nanómetros. La doble hélice presenta un giro dextrógiro. Las cadenas se enrollan en sentido horario. Las dos cadenas están unidas entre sí por puentes de hidrógeno que se dan entre las bases. La adenina forma dos puentes de hidrógeno con la timina y la guanina 3 con la citosina. Se puede observar que siempre se une una base púrica con una pirimidínica para que las cadenas sean complementarias y no falte ni sobre lugar. Esta complementariedad estabiliza la hélice de dos formas. Como las bases son planas, se apilan y establecen uniones hidrofóbicas entre pares de bases adyacentes. Por otro lado, las bases complementarias, al unirse por puentes de hidrógeno, son uniones débiles, por lo tanto pueden romperse fácilmente para que las cadenas se separen y se vuelvan a juntar durante el proceso de replicación. Para resumir, podemos decir que la doble hélice de ADN está formada por dos cadenas de polinucleótidos unidas entre sí, que son antiparalelas, complementarias, están estabilizadas por puente de hidrógeno entre bases nitrogenadas, enrolladas en espiral alrededor de un eje imaginario. El esqueleto azúcar-fosfato se encuentra hacia afuera, los planos de las bases son perpendiculares al eje y paralelos entre sí, la doble hélice gira en sentido dextrógiro y presenta 10 pares de nucleótidos por vuelta. Hoy en día se conocen tres tipos de estructura de doble hélice del ADN, que son las llamadas formas B, A y Z. La forma B es la descrita por Watson y Crick y es la forma más corriente. La forma A también es dextrógira, pero las bases complementarias se encuentran en planos inclinados y unen el eje de la molécula que atraviesa dichos planos por puntos desplazados del centro. Aparece cuando se deseca la forma B y no se ha encontrado en condiciones fisiológicas. La forma Z, en cambio, es levógira y tiene un enrollamiento irregular que provoca una configuración en zigzag. Esta estructura aparece en regiones del ADN donde se alternan muchas citosinas y guaninas. Las moléculas de ADN de diferentes células y virus varían en la proporción de los 4 tipos principales de nucleótidos, en sus secuencias y en su tamaño. Repasando los conceptos estudiados en seminarios anteriores, podemos decir que las células procariotas poseen una sola molécula de ADN llamada cromosoma bacteriano, de doble hélice y circular. Por otro lado, las células eucariotas presentan varias moléculas de ADN, tantas como cromosomas posean las células de esa especie, contenidas en el núcleo y asociadas a proteínas llamadas histonas.
Por otro lado, existen virus cuyo genoma está constituido por moléculas de ADN, cuyo tamaño, forma y proporción varía con respecto al de las células eucariotas y procariotas. Las moléculas de ADN circular, como el ADN bacteriano o el mitocondrial, presentan una estructura terciaria que consiste en que la hebra se halla retorcida sobre sí misma formando una especie de superhélice. Esta disposición se denomina ADN superenrollado. El ARN presenta una composición química y una estructura tridimensional diferentes a las del ADN. La función del ARN es traducir la información genética del ADN a una secuencia de aminoácidos de una proteína. Hay virus que no presentan ADN, sino que la información genética se encuentra en el ARN, como el virus de HIV. Las células contienen principalmente tres tipos diferentes de ARN: el ARN ribosomal, el ARN mensajero y el ARN de transferencia. Además de las diferencias de secuencia, los tres tipos de ARN presentan entre sí diferencias estructurales y tienen distintas funciones. Los ARN mensajeros son los más variados en cuanto a tamaño, ya que este se relaciona con la longitud de la cadena polipeptídica que codifican. Su función es transmitir la información contenida en el ADN y llevarla hasta los ribosomas, para que en ellos se sinteticen las proteínas a partir de los aminoácidos que aportan los ARN de transferencia. El ARN mensajero es monocatenario y tiene una estructura diferente en procariotas y en eucariotas. El ARN mensajero eucariota es monocistrónico. Esto significa que solo contiene información para sintetizar una cadena polipeptídica. Posee una serie de segmentos con información llamados exones, alternados con otros sin información denominados intrones, que luego son suprimidos y no aparecen en el ARN mensajero maduro. Este proceso entonces de eliminación de los intrones se denomina maduración y se produce en el núcleo. El ARN mensajero eucariota posee en su extremo 5' una molécula denominada CAP, la cual bloquea la acción de enzimas exonucleasas que pueden destruir al ARN mensajero y constituye la señal de inicio de la síntesis de proteínas. El extremo 3' posee de 150 a 200 nucleótidos de adenina, lo que se denomina cola de poli A. Es un estabilizador frente también a las exonucleasas que podrían degradar al ARN mensajero. El ARN mensajero procariota es policistrónico, lo que significa que contiene información separada para la síntesis de distintas cadenas polipeptídicas. No presenta axones e intrones a diferencia del ARN mensajero eucariota. Carece de la molécula CAP y también de la cola poli A. Los ARN mensajeros policistrónicos presentan secuencias de longitud variable que separan a las regiones codificantes o cistrones. Estas se denominan regiones espaciadoras, usualmente de 10 pares de bases de longitud. La molécula de ARN de transferencia es monocatenaria y tiene entre 70 a 90 nucleótidos, disperso en el citoplasma. Su función es transportar aminoácidos específicos hasta los ribosomas, donde, según la secuencia especificada en el ARN mensajero, se sintetizarán las proteínas. El ARN de transferencia funciona entonces como un adaptador entre el ARN mensajero y la proteína. Hay por lo menos un ARN de transferencia para cada aminoácido, alrededor de 50 tipos de ARN de transferencia en total en la célula, ya que cada aminoácido dispone de varios ARN de transferencia a los cuales puede unirse. Las diferencias entre los distintos ARN de transferencia son debidas fundamentalmente a una secuencia de 3 bases nitrogenadas llamadas anticodón, las cuales se van a unir a una secuencia de 3 bases presentes en el ARN mensajero denominada codón. Entre los nucleótidos que forman los ARN de transferencias, además de adenina, guanina, citosina y uracilo, aparecen otros que llevan bases metiladas, que constituyen alrededor del 10% de los ribonucleótidos totales del ARN de transferencia. El ARN ribosomal es el que constituye en parte los ribosomas. Representan el 60% del peso de dichos orgánulos. Es el ARN de mayor tamaño. Está asociado con proteínas ribosómicas, se conocen más de 70, formando una estructura relacionada con la síntesis de proteínas y que da alojamiento al ARN mensajero y al ARN de transferencia, portadores de los aminoácidos que formarán las proteínas durante dicho proceso.
Para determinar su tamaño se utiliza la velocidad de sedimentación en la ultracentrífuga. En las bacterias hay ARN ribosomal de 23, 16 y 5S, mientras que en células eucariotas los hay de 28, 18 y 5,8S. Las células procariotas presentan ribosomas de 70S, mientras que en los eucariontes presentan de 80S. Las moléculas de ARN ribosomal presentan un plegamiento complicado y muy conservado, con segmentos lineales y segmentos que presentan una doble hélice. Hoy en día sabemos que la célula maneja dos idiomas. Uno de ellos es el de 4 tipos de bases nitrogenadas y el otro es el de 20 tipos de aminoácidos. ¿Cómo es que estos dos idiomas se relacionan? Sabemos que la información contenida en el ADN se expresa a través de las proteínas, que son las que determinan entonces las propiedades físicas y químicas de la célula. Para construir las proteínas, la célula sintetiza una molécula de ARN mensajero que es complementaria a la de ADN. Las bases del ARN mensajero son leídas en grupos de A3 nucleótidos. Este grupo se llama triplete o codón. Cada codón equivale entonces a un aminoácido. Por lo tanto, las secuencias de ADN llevan dentro de sí un mensaje único para la síntesis de cada proteína. Esto es lo que se encuentra establecido en el código genético. Existe un triplete que codifica para el aminoácido metionina, que es el codón inicio y que está presente en todas las proteínas. Sin embargo, en modificaciones posttraduccionales puede ser eliminado. Por otro lado, hay 3 codones que no codifican para ninguna proteína, que son los codones stop, UAA, UAG y UA, que determinan la finalización de la traducción de la proteína. Cuando existe un cambio en la secuencia de nucleótidos del ADN, se va a producir una mutación. Esto va a terminar cambiando la secuencia de aminoácidos de la proteína y por lo tanto va a alterar su función. El descubrimiento de la estructura del ADN permitió la creación del llamado dogma central de la biología molecular, el cual sostiene que el ADN constituye el depósito de la información genética. Este sufrió modificaciones posteriores con respecto a la propuesta inicial de Watson y Crick. Lo que establece el dogma central es que la información contenida en el ADN es copiada o transcripta a moléculas de ARN mensajero, cuyas secuencias de nucleótidos contienen el código que establece la secuencia de los aminoácidos en las proteínas. Es por ello que el paso que lleva a la síntesis de proteínas se conoce con el nombre de traducción. También se ha descrito que varios virus poseen su información genética contenida en moléculas de ARN, las cuales, por un proceso de transcripción inversa, pueden transformarse en moléculas de ADN. A su vez, se forman nuevas copias de ADN y de ARN a través de un proceso llamado replicación. Como profesionales de las ciencias de la salud, es importante entender que muchas patologías que afectan a los hombres tienen una base genética, si bien en muchos casos el componente ambiental también es importante. En este seminario y en anteriores hemos mencionado patologías tales como la diabetes, las dislipemias, las anemias, enfermedades mitocondriales, lisosomales, hormonales, entre otras. Podemos decir que estas patologías, y también otras como el cáncer o la obesidad, tienen un componente genético, en mayor o menor medida dependiendo del caso. En los últimos años se han logrado muchos avances en distintas áreas de incumbencia para los profesionales de la salud, tales como médicos y bioquímicos, tanto a nivel clínico como en investigación. Por ejemplo, a nivel de la asesoría preconcepcional, para embarazos en madres mayores de 35 años, con exposición a sustancias tóxicas o radiaciones, o con abortos recurrentes, en familias con antecedentes de una enfermedad hereditaria o genética, en el caso de que exista retraso en el desarrollo de un niño, o también retraso mental, como es el caso del síndrome de Down, frente a presencias de malformaciones, baja o alta talla al nacer o sobrepeso inexplicable. También existe una disciplina llamada ontología genómica, la cual busca estudiar las funciones e interacciones de todos los genes relacionados a la función y enfermedad de las estructuras dentales y los tejidos orales. En el ámbito de los farmacéuticos, la farmacogenética es una disciplina que estudia el efecto de la variabilidad genética de los individuos en la respuesta a fármacos, con el objetivo principal de mejorar la eficacia de los medicamentos y reducir el número de efectos adversos.
Así llegamos al final de este seminario. Espero que les haya sido útil. Muchas gracias a todos por su atención.